Y el gobierno de Israel confirmó la liberación de 13 rehenes israelíes, 2 con familiares argentinos, además de otros 10 cautivos tailandeses y un filipino, secuestrados por el grupo terrorista Hamás el pasado 7 de octubre. Los rehenes fueron entregados a la Cruz Roja, que se encargó de trasladarlos hasta el paso de Rafah, límite fronterizo entre Palestina y Egipto. La noticia llega tras el acuerdo de alto al fuego momentáneo en la Franja de Gaza y la liberación a cambio de 30 palestinos condenados en Israel. Este es el primer grupo de rehenes recuperados por Israel entre niños y mujeres tras casi 50 días secuestrados. Cabe mencionar que 15 minutos después de entrar en vigor el alto al fuego, un proyectil disparado desde territorio palestino fue interceptado al sur de Israel. No obstante, el ejército israelí decidió no responder al ataque para evitar romper el acuerdo y asegurar la vida de los rehenes. Y ahí los tienen en imágenes, señores. Ellos son los que han sido liberados, como ya se había adelantado, también menores, mujeres, madres, abuelas, y están con nombres y apellidos, entre ellos, por cierto, Emilia Aloni y Daniel Aloni. Nosotros aquí en este espacio, desde DNews, hemos entrevistado a los familiares de Aloni, de Daniel Aloni y Emilia Aloni, y que ellos estaban reclamando la liberación. Finalmente, parte de esa familia pues ha sido liberada. Ahí tienen, madre e hija, finalmente liberada, finalmente están ya en Israel. Y el presidente estadounidense Joe Biden afirmó que hay posibilidades reales de que la tregua humanitaria que ha arrancado hoy en Gaza se amplíe más días de los 4 pactados. También aseguró que hasta ahora todo ha salido bien. Joe Biden también defendió el accionar de Israel, indicando que atacar a Hamás es un objetivo legítimo. No obstante, Joe Biden recordó que ninguno de los estadounidenses retenidos fueron liberados hoy y señaló que no sabe cuándo ocurrirá. Y para entender toda esta jornada y lo que ha ocurrido, me voy a comunicar en estos momentos con Sergio Weizmann Manor, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Haifa en Israel. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. Un placer tenerlo aquí. Vamos a poder comprender lo que ha ocurrido hoy. De pronto ha sido la primera jornada, el primer paso, como estaba también comentando al auditorio. Hay mucha esperanza. También hay un halo de una sensación de felicidad, si se podría decir, por un lado, pero también por el otro hay incertidumbre, hay tristeza, hay pesar porque no están en la lista. Entonces, me imagino que es una situación más que compleja, pero también paralelamente he comentado sobre este ataque, este proyectil, mientras pues se debe entrar en rigor este cese al fuego, esta tregua humanitaria, lo que significa también pues la posición ahí radical del grupo terrorista Hamás y seguir también, como se dice, pues en la suya, ¿no? Ahora, Sergio, yo te pregunto, ¿cómo tú ves esta sensación, esta partida ahora de esta tregua humanitaria? Como dice Joe Biden, puede comenzar a generarse más días. ¿Consideras que eso así o consideras que incluso podría, no sé, abrirse un nuevo capítulo allí en Israel? Bueno, estamos en un periodo de mucha incertidumbre. La verdad, no podemos saber qué va a pasar dentro de 3 días. Claro que pensamos que puede prolongarse, ya que más o menos una fórmula que arreglaron en Qatar, que sería que por cada 10 rehenes más liberados, Israel va a dar un día más a la tregua entre Israel y Hamás. Entonces puede ser que, ya que tenemos tantos rehenes y secuestrados en Gaza, que la tregua se continúe por lo menos 3, 4 o 5 días más, todavía no se sabe. Y claro que cada día que estemos más en tregua quiere decir más gente que vuelva a Israel, inocentes, y por eso estamos, claro, todos acá, todos ciudadanos de Israel, creo que están muy contentos de empezar a ver esos familiares volver a Israel. Claro, pero hablando también del tema operativo militar, porque se ha cesado todo eso de momento, no significa, por un lado, que el gobierno de Israel vaya con la pretensión inicial que tuvo, es decir, desmantelar todo equipo militar, toda posición militar de Hamás dentro de la Franja de Gaza. Según tu perspectiva, cuando hablamos de eso, o también explicar al auditorio de qué estamos hablando y cuánto tiempo se podría proyectar todo esto.
Bueno, el objetivo de derrotar al Hamas y el objetivo de traer a todos los rehenes de vuelta a Israel que no son compatibles, porque si Israel tiene que entrar totalmente a conquistar, para derrotar al Hamas hay que entrar masivamente al territorio de Gaza, no solamente en el norte de la franja, sino también al sur. Y eso va a evitar que las negociaciones puedan continuar. Entonces lo que Israel está tratando de hacer de mientras es demostrar que tiene la capacidad y el interés de seguir esta campaña contra el Hamas, de mientras tratar de sacar todos los rehenes posibles que va a poder hacerlo. Eso va a ser, casi todos van a ser mujeres, ancianos y niños, y después las cosas se ponen un poco mucho más complicadas cuando estamos hablando de jóvenes, cuando estamos hablando de soldados. Ahí va a ser mucho más complicado también porque el precio que Hamas va a exigir por soldados y no por ancianos va a ser mucho más alto, y al mismo tiempo Israel quiere mantener su ventaja en la franja de Gaza, tratar de mantener ese poder para poder derrotar al Hamas, pero claro que entrar con más soldados a la franja, al sur de la franja, quiere decir que no va a haber más negociación, que no va a haber más rehenes que van a ser mandados de vuelta a Israel por la Cruz Roja. Así que creo que estará muy, muy complicado en las próximas semanas. Totalmente de acuerdo. Ahora, el papel importante aquí en la mediación de Qatar, Egipto y Estados Unidos. ¿Cómo podrías ponderar el sitio de cada uno de ellos y por qué también se ha logrado a esta mediación? Si es que Qatar hubiera participado, sí o no. Y me gustaría entrar al tema de Qatar porque me parece sustancial para poder entender también lo que significa pues, los alcances con el grupo terrorista Hamas. Bueno, Qatar creo que en este evento recibió demasiado lo que ellos no pensaban que iban a recibir, en el tema de que el apoyo a Hamas siempre fue como un proyecto menor en parte de Hamas, que ayudaba a mantener un equilibrio en esta zona y ser una potencia más o menos mundial en la región. Y creo que no se esperaban que el Hamas va a poder tener un tal trágico éxito militar con tantas víctimas y tantos secuestrados. Y por eso está tratando de encontrar la manera de volver a ser un país entre los otros países normales del mundo. Quieren volver, que nos encontremos y pensemos de Qatar no en el contexto de Hamas, sino en el contexto de Lionel Messi, de fútbol, de inversiones de high-tech. Y para eso tienen que participar en estas negociaciones y tratar de hacer todo lo posible para volver a ser una potencia normal o más o menos normal en el mundo. Israel, claro, con los Estados Unidos está tratando de hacer todo lo posible para usar este momento y utilizar los contactos que tiene Qatar en Hamas y devolver los rehenes de vuelta a casa. Perdonen si escuchan ruido, siempre hay aviones ahora durante todo el día volando arriba nuestro, patrullando el norte, porque también en el norte estamos con una tensión con Hezbollah. Y de eso también quiero hablar, aprovechando de lo que estás comentando, Sergio. A ver, ¿qué ha ocurrido? Las últimas incidencias de aquí reportamos sobre algunos asuntos que empezaron incluso hace 2 semanas, donde también Hezbollah y también se atribuyeron, bueno, que evidentemente eran los que estaban lanzando, ¿no?, algunos misiles. Pero ahora, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo ves? Es decir, ¿hay una situación más que de tensión o es una situación que podría generar más que preocupación de lo que está ocurriendo en el sur? Me refiero a la Franja de Gaza. Bueno, claro que estamos preocupados porque si la potencia militar del Hamas está a este nivel que ya conocemos, que estamos hablando de más o menos 30.000 soldados o terroristas, y estamos hablando de Hezbollah, que tiene más o menos entre 50.000 a 100.000 militantes que están en el norte de Israel. Pero lo interesante con Hezbollah es que parece que Irán decidió tomar un paso para atrás, o por lo menos mantener el conflicto a un nivel bastante bajo. Cada día, claro, tenemos misiles que vienen del norte, pero son muy pocos comparados a los misiles que teníamos que venían desde el sur. Y Hezbollah dijo muy claramente que cuando empieza la tregua, ellos también van a respetar la tregua y van a seguir dando esta chance a calmar un poco la zona. Irán parece que está bastante enojada de alguna manera con Hamas, que no fue consultada, que no fue parte de este ataque,
y países árabes en general se están alejando un poco de Hamás y de lo que hizo. Vimos esta semana un conflicto muy público entre Marruecos y también Hamás, y Egipto con Hamás, y creo que eso puede dar fruto para que la próxima etapa de este conflicto sea un poco menor, con menos muertos también a los palestinos y a Israel. Claro, Sergio, quiero terminar con esto porque me parece interesante o importante recalcar lo que ha dicho el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ¿no? De la posibilidad de prolongar esto. Claro, pero uno se pregunta cuáles son los condicionamientos detrás, cuál es el punto de inflexión para poder seguir incluso con estos días adicionales que le da esperanza a los demás familiares de que pues, los suyos regresen a casa. Bueno, creo que Joe Biden está sintonizado con el sentimiento público hoy en día en Israel, que la mayoría de la gente piensa que el objetivo mayor que tiene que pasar hoy en día es traer todos los rehenes de vuelta a casa. Y recién después pensar qué hacemos con Hamás. No creo que es el mismo razonamiento que tiene hoy en día nuestro primer ministro Benjamín Netanyahu, que él tiene que demostrar, por lo menos de una forma para sobrevivir esto políticamente, este fracaso, totalmente fracaso en parte de él, tiene que demostrar que hizo algo contra el Hamás. Y si él no tiene, digamos, una imagen de victoria para el fin de este conflicto, y la imagen no será solamente devolver a todos los rehenes, sino algo que pueda ser también militar, por ejemplo, la destrucción de gran parte del Hamás o la liquidación de los líderes del Hamás, Netanyahu estará en un problema político muy grave, y creo que por esa razón el apoyo que le da al Estado de Israel Joe Biden, diciéndoles, miren, primero rehenes, primero es lo más importante, cada día 10 rehenes más, una prolongación de parar la guerra, y cuanto más estemos en una situación en cual la guerra para por más y más días, creo que en el sentimiento israelí y también el sentimiento palestino, la gente va a decir, bueno, me parece que ya alcanzamos, hicimos todo el daño que pasó, y tenemos que empezar a encontrar la manera de normalizar lo que estamos viviendo hoy en día y volver a tratar de volver a una vida cotidiana, aunque sea muy difícil, especialmente para las familias. Sí, claro, y las secuelas psicológicas, todo lo vivido también por todos los rehenes, que en estos momentos son 13. Esperemos que se siga cumpliendo, que sea esta evolución y que se desarrolle de una forma favorable, y veamos pues si luego se va a prolongar más días de esta tregua. Y también, por cierto, van a entrar camiones humanitarios a la franja de Gaza, y por el otro lado también se ha liberado a 30 palestinos que estaban encarcelados en las prisiones israelíes, pero que no estaban encarcelados por hechos de sangre. Eso es importante también mencionarlo y relatarlo a la audiencia. Muchas gracias a Sergio Weissman Manor, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Haifa de Israel, por estar con nosotros. Gracias a ustedes.